Entonces, ha sido muy interesante tratar de construir a la distancia, pero sobre todo en la virtualidad, ¿no? No hay objetos, más que hay ideas que se están transformando tan rápido como se transforma el propio diálogo dentro de lo virtual de la red, ¿no? Entonces, por un lado es interesante, por otro lado también se vuelve un poco movedizo, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece interesante precisamente porque no está establecido, entonces no hay métodos. Eso estaba pensando yo últimamente de que, o sea, uno está acostumbrado claro, referenciarse, bueno, este texto, digamos, es un clásico precisamente porque es muy contemporáneo en el sentido de que es muy del presente, ¿no? O sea, es muy de las cosas que están siempre en tránsito y cambiando. Pero en general yo tengo la impresión, en general, de que últimamente en todo lo que uno va a hacer, no puedes únicamente quedarte en las referencias históricas de cómo se han hecho las cosas, sino yo ahora sí tengo esa impresión de que, es decir, y eso acondiciona mucho nuestras relaciones humanas y obviamente de creación, laborales y, digamos, nuestra virtualidad hoy por hoy y esa presencia inmediata, ¿no?, de los pensamientos y también de esa casi que obsesión por estar updated. Y entonces, digamos, hay un montón de acondicionamientos en los que estamos sumergidos y estamos día por día como, no sé, download the last version of whatever, ¿no?, para poder estar updated. Y yo creo que eso también pasa en formatos a nivel de las amistades, de las transferencias de conocimiento, de los intercambios humanos y por ende en las prácticas artísticas, ¿no? Es decir, yo creo que sí estamos en una suerte de revolución, es decir, aunque tengamos 20 años, o sea, de estar experimentando qué es lo virtual, yo creo que ahora tal vez sí le toca mucho a los artistas como aventurarse a crear nuevos modelos donde la virtualidad es en sí el contenido, ¿verdad? Y los demás, y lo que se genere alrededor de eso son formas de investigación que para mí no necesariamente tienen que concluir en algo como estético o de contenido o de discurso, porque yo creo que el discurso precisamente está ya en cómo evaluar y envolver y de alguna manera evolucionar en cuanto a cuáles son los posibles términos de creación colectiva, ¿no? Y yo me parece fascinante, de hecho, me parece muy bien que tengan un espacio online donde lo estén documentando y me da mucha curiosidad ver en qué dirección lo van a tomar, ¿verdad? Yo recién para lo del agency abrí una cuenta de Twitter y todavía como que soy bien conservadora al final y lo miro todo muy crítico, ¿no? O sea, desde lo humano, esos tránsitos tan espontáneos a mí me parecen que son bien abruptos y que sí distorsionan un poco la dimensión de las relaciones humanas y de cómo vivimos nosotros nuestro día a día, ¿entendés? Sí, claro, obviamente, pero todavía con un tono medio escéptico de que no sé si es muy sano en cuanto a mi condición humana, tal vez es muy sano para mi estatus social o profesional, pero digamos que para mi persona tal vez es un poco, yo lo miro hasta un poco neurótico tener que tomarle foto a todo, por ejemplo, y tener que estar mediatizando tu vida, ¿no? Sí. Entonces es una doble presencia constante. Claro, y entonces yo tengo la impresión de que bueno, desde mi pequeño mundito, o sea, tengo la impresión de que sí, uno se isola más, o sea, tal vez estás más presente online, pero tus relaciones, digamos, físicas son más distantes, ¿me entiendes? Precisamente porque existe esa increíble potencialidad sobre lo virtual, ¿me entiendes? Entonces podemos tener esta conversación tan interesante con ustedes que están, ¿cuántos kilómetros es? 9044. 9044, ¿entendés? Y compartir cosas que son igual de relevantes en su contexto que en nuestro contexto, porque ya no estamos hablando de geografías físicas, sino de geografías virtuales, ¿no? Y luego también otro aspecto
que me parece curioso es la imagen de la representación, ¿verdad? Cómo uno se representa, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno edita a su imagen, esa no es tu imagen, ¿entendés? Entonces tu imagen edita. Entonces hay como todo un juego ahí, digamos, de la representación, ¿entendés? De la idea de qué es más real o es menos real porque ustedes no están presentes o no, ¿entendés? Entonces yo creo que eso podría ser de ya, como si hacemos un keynote de qué quiere decir hoy por hoy la virtualidad y cómo crear vínculos desde la virtualidad. Yo me preguntaría eso para empezar, digamos, ¿qué es realidad, verdad? Realidad virtual, y hoy por hoy, ¿cuál es el rol, digamos, como artista? O sea, cómo uno se sumerge, ¿entendés? En esa realidad, cómo uno se autorrepresenta y cuáles son las potencialidades de representación propia y representación colectiva y de creación y eso, ¿no? Entonces yo creo que después es interesante las dislocaciones de contexto, ¿verdad? Porque yo creo que ese es otro tema que también a mí me interesaría saber cómo lo abordan, el de los contextos, porque, por ejemplo, yo tengo, puedo poner como ejemplo algo bien cercano, que fue, yo seguí un poco el trabajo, precisamente en un proyectito que empezó en Facebook, ¿no? Hablando de virtualidad, que se llamaba Virtual Residency, cómo relacionan contextos, ¿verdad? Entonces eso es más que una preocupación a ustedes, les quiero compartir que es una preocupación que yo tengo, ¿verdad? Cómo introducir contextos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, el público tenía una asociación de referencias en cuanto a lo que ellos presentaron con algo que no tenía absolutamente nada que ver con el contenido que ellas crearon originalmente. Entonces yo digo, bueno, pues obviamente uno como artista no tiene control de cómo el público consume lo que uno produce, ¿verdad? O sea, uno tiene una intencionalidad, pero el público tiene el derecho de apropiarse ese contenido y de darle su interpretación como sea, ¿entendés? Entonces yo me pregunto si eso fue la mediación propia que no lo pudo contextualizar ella, o si realmente es algo muy difícil, ¿entendés? Contextualizar y luego contextualizar el otro desde dónde se posiciona, porque cuando ustedes me dicen estoy en Matamoros, a mí me introdujo hace una semana o dos Paloma sobre Matamoros, ¿entendés? Pero si ella no me introduce sobre Matamoros, y entonces yo más que localizarlos desde el estudio de un artista y de un arquitecto, entonces a mí me interesa también cómo ustedes conciben su contexto cultural, político, social, en el que están sumergidos y en el cual obviamente se inspiran para lo que hacen, ¿no? Porque uno es producto un poco de su contexto, ¿verdad? Entonces a mí eso a mí me gustaría tu experiencia. Y esto es bien diferente. No, claro, es bien obviamente. diferente porque en esto, la manera en que estamos trabajando y estamos como setting the context, como tratando de o sea, yo no lo sé quiero si la comparar. palabra concretizar es la correcta, pero sí estamos tratando de entender y de producir lo que está de manera constante, y estando juntos a partir de la presencia virtual uno con el otro, y de la interacción también. Pero esa mi pregunta es, o sea, es que ustedes contextualizan su contexto hoy por hoy desde la virtualidad, no importa. Al final yo creo que esa es mi cuestión más en concreto. ¿Dónde está las circunstancias? ¿Dónde está? O es que hoy por hoy nuestro contexto definitivamente no es más geográfico, sino, no son geografías físicas, sino de verdad la virtualidad precisamente es eso, geografías virtuales donde los parámetros de las fronteras son los conceptos, tal vez, no sé. ¿Importa dónde está Matamoros, por ejemplo, en esto? O sea, ¿importa cuál es el contexto actual de Matamoros? Sí, ¿O importa el contexto? Yo creo que sí. Yo sí importa el contexto, porque yo creo que ahorita es la discusión, ¿no? ¿Qué cosas se pueden contextualizar? O sea, ¿hasta dónde el contexto conceptual o físico es importante?
Ahorita que hablabas, me acordé de una entrevista que leí hace unos días en un diario de uno de los críticos de la época de Rosalind Carao, o Schultz o algo así, no recuerdo exactamente, y le preguntaban eso, y él decía, hay cosas que puedes consumir virtualmente, pero él decía, ¿cómo puedes entender una obra como la de Richard Serra si no estás ahí? Entonces, yo creo que hay cosas que como la literatura puedes entenderlo en esa virtualidad, pero hay cosas que por final del texto que supongo que es muy distinto entre Zurich y Matamoros. Ese choque de contexto en este intersticio es donde yo creo que se da el punto más interesante, pero que tampoco controlamos. El año pasado hice una exposición y tenía dándole vuelta a fotografiar las manos de las personas, porque hay una idea de que la mano izquierda es la de la mujer, la siniestra, y la mano derecha es la del hombre, la diestra, con todas las implicaciones. ¿Según quién? Perdón. Entonces, esto me lleva a hacer un proyecto que era fotografiar manos de hombres y mujeres, el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda. Porque ya luego te das cuenta que viendo las fotos en blanco y negro no distingues cuál es cuál. Porque hay hombres, cuyas manos, obviamente las puedes pensar que son de mujer y viceversa, ¿no? Esa era mi propuesta, ¿no? Esta es la reflexión sobre esto. Para llevar la propuesta a cabo, fotografié manos de obreros en Matamoros que trabajan en la industria maquiladora. Dije, bueno, voy a hacer un proyecto sobre la industria maquiladora, vamos a fotografiar gente que haya trabajado en la industria maquiladora. Bueno, hice la instalación, puse las fotos de las mujeres, la mano izquierda, y la de los hombres, la mano derecha. Pongo un poco la explicación, pero al final, cuando se da la inauguración, esas mujeres y esos hombres hicieron a un lado mi propuesta e hicieron una lectura más interesante. O sea, se acerca una señora o un señor, no recuerdo, creo que fue un señor o una señora, y dice, esa mano es de una persona que trabaja haciendo volantes. Porque tiene un daño aquí que cuando jalas el volante y lo amarras, me estuve explicando, entonces te vas dañando este hueso. Entonces la lectura de ellos, al final sí son más interesantes que la mía, ¿no? O sea, ellos encontraban en estas fotografías el espejo de todos estos años que invierten en la industria maquiladora, ¿no? O sea, para mí el contexto era uno, pero bueno, el contexto de ellos le dio una resignificación a mi propuesta, ¿no? No fue algo que yo hubiera percibido, ellos fueron los que le dieron los que cerraron. Creo que sigue siendo válida la otra lectura, la que parte de esta cuestión patriarcal, que yo había leído en algunos textos. Entonces las dos conviven y las interpretaciones son en relación al contexto. Lo comento esto, tanto lo de Richard Serra como lo de las manos, por lo que tú dices. Sí creo que es importante el contexto, aún y con la virtualidad. Es lo que creo. Las películas, cuando las filman, uno piensa que es Irán y resulta que es Los Ángeles. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, y si tú dices, ay, se ve muy bien, pero pues no. Entonces, claro, hay discusiones, hay textos, los que son geógrafos, tengo un amigo que es geógrafo, pero siguen discutiendo, ¿no? El no lugar, todos estos temas. Ahorita hay un proyecto expositivo que se llama, o un proyecto en la Ciudad de México que se llama El No Lugar. Claro. Y hacen talleres y todo este asunto, ¿no? Hablando del contexto, ¿verdad? Sí es importante.
qué lecturas se den, no las puedo apreciar todas. Yo también apenas estoy como preguntándome qué sucede. No sé si esto respondo. No, sí, total. Yo, de hecho, o sea, yo hice esa pregunta, pero yo, en lo personal, yo sí creo que sí importa el contexto, completamente. Uno no existe sin un contexto, uno es producto de un contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita tal vez lo interesante es esa dualidad contextual en la que uno tiene múltiples contextos, ¿verdad? Y ya no es uno entonces no está reducido en absoluta como a su condición física de estoy aquí hoy por hoy, sino que también estamos en esta multirrealidad de contextos, ¿verdad? Pero yo sí creo eso, ¿no? Pero yo creo que yo me pregunto como desde ustedes, como desde la práctica artística, cómo lo van a maniobrar, ¿verdad? Cómo van a el contexto, ¿no? La contextualidad, la multiplicidad de contextos, los múltiples contextos y las múltiples realidades de los contextos, ¿verdad? Y entonces no sé si... Creo que lo que estamos haciendo es, en vez de estableciendo contrastes entre ambos contextos, cuáles son las diferencias entre allá y aquí, cuáles son esas cosas, estamos como... Precisamente porque no hay reglas y porque no sabemos exactamente... Pero qué bueno, qué enhorabuena, que precisamente, ¿verdad? O sea, claro. No estamos apegados a un concepto. No, tienen que crear el propio método. Lo único que sabemos es que tenemos que crear el propio método, y que tenemos que investigar en esos mecanismos, sí, claro, tenemos que articular la manera en que trabajamos, por eso hablamos tanto, y por eso buscamos tanto esto de las discusiones. Claro. Pero en cuanto a la dualidad de contextos, lo que acabas de decir, hemos hecho... ¿Ves la pantalla, Javi? Mi pantalla. No, pero sí se puede. Vamos a ver. Desde diferentes plataformas, digamos. O sea, toda la práctica proviene, o más bien nos integramos a las plataformas que están online, que ya existen. Entonces, cada vez que nos vemos tenemos una como bitácora, un protocolo que estamos llenando constantemente siempre que estamos hablando por Google Documents. Hace poco descubrimos Google Drawing, que es, puedes hacer, mira estos dibujos, qué chido, puedes hacer estos dibujos online y juntos estamos haciendo al mismo tiempo estamos editando ambos. Todo, por supuesto, con los límites y con las reglas que tiene Google Drawing. O sea, todo lo que puedes hacer allí es lo que hacemos, lo que podemos hacer. En una segunda etapa nos salimos un poco del contexto urbano y vamos a modificar esa espacialidad, ¿no? Hay algo que quiero señalar que le escuché en un video sobre Masao Adachi. ¿Qué estás haciendo? ¿De quién? Y Adachi, un director de cine político, es un japonés. Mándanos el link después. Sí, él no lo filmaba, creo que lo filmaba Baudelaire, que es otro director de cine de ese tipo, ¿no? Pero hubo una frase que para mí fue muy significativa. Y yo creo que esto va a explicar y va a contextualizar mucho el proyecto, para allá va. El paisaje es político. O sea, filmar un skyline es dar un estatuto político. Entonces yo creo que mucho de lo que sustenta a esta propuesta es finalmente ese paisaje como algo que establece una realidad social, política, ¿no? Claro, ilustra un contexto, claro. Y yo creo que va más allá de la ilustración. Yo no lo había percibido así. Estaban filmando Líbano. Lo que pasa es que Adachi está ahorita detenido en Japón, filmó en Palestina, se involucró más allá de como artista. Total que lo detuvieron y tiene como 20, no sé, 10 o 20 o 30 años detenido en Japón. Hola, ¿en serio? Ay, fue 10, 20. Entonces, su última película, esa película lo hace a través
de mensajes con otro director. Como él no puede filmar, te dice, quiero que filmes en el Líbano esto. Entonces... como manual de instrucción desde la distancia. Manual de instrucción, exactamente. Entonces, es cierto, el paisaje es político. O sea, va más allá de que se vea bonito o no. Claro, tú ves el skyline de Nueva York y tú ves el skyline de Siria, pues automáticamente hay una manifestación política o una evidenciación, ¿no? de tu percepción. Entonces yo creo que, por un lado, o sea, tienes toda la razón, la metodología es muy importante y el contexto, y habrá que reflexionarlo a partir de estos diálogos y de lo que vamos encontrando. Por ejemplo... Pero yo no sé si es más importante, pero digamos, es muy interesante en todo caso. Es muy... o sea, eso es para mí lo interesante claro, ¿no? De su colaboración, ¿no? Que están como inventándose el método propio. Claro. Y bueno, yo he ido encontrando cosas. Por ejemplo, a mí cuando me dijo Paloma, cómo está el YouTube homogeneizando, ¿no? De entrada dices, a ver, quiero que se vea muy bien, o ya desde ese momento hay una cuestión política, ¿no? El momento en que YouTube homogeniza no solamente la cámara con la que filma en megapíxeles, no sé si sea full frame la que tiene Paloma, y mi cámara que tiene, no sé, o sea, es una cámara muy elemental, ¿no? De hace 15 años, X. Pero luego reflexionando, me encontré que ahí hay una manifestación, ¿no? Totalmente, o sea, es como... Es cabal, o sea, es una suerte de alienación también, de que las cosas tengan que verse iguales, ¿no? Es parece un poco a lo Hollywood, como esa corrección de color azulita o verde, o no sé, es como, o sea, sí, es curioso eso que descubrieron. Y hay otro elemento que luego ya también encontré, bueno, de mi parte, que el aspecto o el ratio es diferente. O sea, no es exacto. O sea, en la postproducción, por decirlo así, se mantiene el aspecto con que graba mi cámara y el aspecto con que graba la de la Paloma. Esta es otra manifestación de la realidad tecnológica, pero también política. O sea, la mayoría de las películas que vemos son en pantalla larga, ¿no? A partir de un poco de esta transformación del aspecto de las películas, ¿no? Una pantalla más grande, más impactante, que fue lo que vino a sustituir el 4:3, ¿no? La pantalla cuadrada. Entonces, sí, yo creo que este diálogo, para mí lo interesante es, uno, aquello que preveemos; dos, aquello que surge del diálogo; y tres, aquella que surge a partir de lo que nosotros estamos encontrando en lo que observamos, ¿verdad? Entonces, pero sí habría que, lo platicábamos, que habría que hacer la última reunión, hace unos días, es empezar a hacer una reflexión, ¿no? Sobre todo este proceso que ya tiene desde noviembre, diciembre, ¿verdad? ¡Wow! Qué interesante. Mi cable se calentó, ¿te acuerdas que te dije que no duraba más de 20 o 30 minutos? Bueno, ya, ahora estoy con el... Sí. Sí, que es otra... Es otra de las cosas que suben con la tecnología cuando no... Pero a mí me encanta ese como cuestión antropológica de ahí con lo que hay, ¿no? Así como de improvisar también con los recursos, ¿no? Y me parece muy bien, ¿sí? Porque es una manifestación. A mí lo que me da ahorita curiosidad es cómo lo van a presentar. Eso es tal vez el challenge, ¿verdad? Como uno o sea, encuentra una solución visual en un espacio bien, digamos, no sé si complejo, pero un espacio bien particular, como es el container, ¿no? O sea, digamos, yo pienso que el Art Container tiene esa cosa interesante que de ya es una obra en sí, desde el container ahí, el espacio en medio, un espacio industrial
que está en tránsito, ¿no? O sea, es como un espacio ocupado legalmente, que parece ser que yo me reuní hace poco con el señor que lo lleva, ¿no? Para que me contara qué onda, ¿no? Cómo está la historia ahí. Entonces me comentaba, no, pues que ahí antes era como de vacas, ¿no? Que era como hace mucho tiempo. Que me dijo, no, es que su origen era muy distinto, hace 20 años, eso es todo nuevo ¿no? Y contextualizando un poco el lugar, ¿no? Y bueno, o sea, independientemente del contexto, cómo se instala esta narrativa y cómo encuentran una solución visual para mostrar una narrativa de investigación, ¿verdad? Porque ustedes no están produciendo un producto, no es una escultura, no es una pintura, entonces es un proyecto de investigación artística, desde la práctica artística, ¿verdad? Que implica investigación desde la potencialidad de la tecnología y cómo se concilian las distancias hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo me pregunto, que me parece interesante, o sea, de verdad me lo pregunto, ¿cómo la ven ahí? ¿Cómo lo van a resolver? Pues hasta ahora no tenemos todo muy claro, pero es que todavía está en el proceso. Sí. Claro, el proyecto todavía está ahí ongoing, ¿no? ¿Hasta cuándo van a hacer? O sea, En septiembre. ya, pero ¿van a parar en algún momento a reflexionar qué ha pasado en los meses? O Sí, como llegue? sí, pero eso es algo constante, es como cada semana Está en paramos progreso. y hablamos y hacemos eso. Ya hubo esta semana llegamos a esa idea de que tenemos que empezar a vaciar esas ideas y empezar a hacer este análisis, ¿no? No digo que teorizar, pero empezar a reflexionar. Pues, claro. Sí. Pues yo diría que desde lo empírico es muy interesante, ¿no? O sea, desde como un cuaderno de antropólogo, desde que uno narra un poco su experiencia y luego también cabe bien como referenciar y contextualizar ejemplos hoy por hoy, ¿no? En su investigación, quiénes están haciendo algo similar, cuáles son las preocupaciones de los otros y cuáles son las potencialidades, ¿no? Eso a mí me interesaría eso, por ejemplo, o sea, como una especie de, más que una conclusión, una especie de casi que recomendación, ¿no? Un poco como, porque al final, o sea, yo creo que uno cuando hace esas investigaciones, o como cuando emplea uno el arte como investigación, precisamente lo interesante es no concluir, ¿no? Sino dejarlo en la ambigüedad y en la potencialidad de lo que puede o no ser, pero lo que no concluye tiene ese enorme potencial de no ser. O sea, suena un poco como, así como contradictorio, pero yo estoy muy seducida por esa posición de la práctica artística como investigación, ¿verdad? No concluir, por ejemplo. No, o sea, no digo como desde lo científico, obviamente uno tiene una metodología de trabajo y tiene que concluir, entonces mismo si aún siguen siendo preguntas, ¿no? Y yo creo que la libertad que uno tiene de la práctica artística pues es enorme y es una ventaja porque permite precisamente entrar en más cuestionamientos, ¿verdad? Y que si uno tiene un método propio definido, pues no se va a cuestionar porque ya tiene un método de cómo cuestionarse, entonces no se va a cuestionar otras cosas que no permiten salirse de esa metodología, ¿verdad? Entonces yo creo que esa experiencia tal vez es muy interesante y sí, yo diría que pues yo sí, como diría, sí valdría mucho la pena como a mí me parecería muy interesante leer eso, ¿no? Como cómo ha sido su experiencia, o sea, cuáles fueron las preguntas, digamos, en concreto con las que se atravesaron y cómo contextualizan esas preguntas, ¿verdad? Desde el presente, sí, yo diría quién está abordándolo, y no necesariamente desde las artes, sino inclusive desde lo tecnológico, ¿verdad? Cómo uno desde su espacio doméstico, por ejemplo, puede crear tener vínculos de comunicación y plataformas entonces yo creo que es muy fascinante también, o sea, desde ese aspecto casi que desde lo civil, ¿no?
cómo uno cómo uno se representa en lo virtual, cómo uno se establece en lo virtual y cómo se crean esas relaciones desde lo virtual y cuáles son las potencialidades de creación y de usos desde lo artístico, ¿verdad? Es muy parece que es muy, muy fascinante y tener las dos perspectivas, ¿no? O sea, como desde la distancia, igual hay un punto en común, ¿no? Pero son distintas, ¿no? Me imagino, no sé cómo la hacen ustedes, si se ponen a platicar, si se grabaron en todas sus conversaciones o cómo escriben, buenísimo, pues más práctico, ¿no? Sí, porque aparte es un diálogo con la tecnología, como este reconocimiento, si la tecnología es útil, pero luego no la puedes utilizar porque no sabes o no tienes las herramientas. Pues es otra negociación constante, ¿no? Sí. El uso de las cámaras es algo que tiene una lectura, el equipo, el contexto, la forma en que compartimos la información, la forma en la que la difundimos, sí es algo, a veces está un poco abrumador y ha ido modificando la propuesta, porque en el camino nos hemos dado cuenta que aunque trazamos algo con cierta seguridad, terminamos saliéndonos del camino. Y eso, bueno, finalmente ha sido muy interesante. Claro, porque no o sea, se lo permiten, ¿no? Tiene esa libertad de experimentar, claro. Y que aparte que es algo en que creo que coincidimos Paloma y yo, o sea, no tenemos la idea de tener algo conclusivo desde el inicio, que sería lo más simple, ¿verdad? Hay una cuestión de construcción y reconstrucción que le da sentido, aunque también incertidumbre. O sea, trabajamos aún y cuando tenemos reglas claras, decimos reglas claras o muy específicas, el porcentaje de incertidumbre es tan grande que se mueve. Y eso ha sido lo interesante, ¿no? El proyecto. O sea, en esa negociación entre los dos, y luego se mete la tecnología y negocia con nosotros, y luego se mete el contexto, y luego, o sea, pero bueno, finalmente lo interesante, ¿no? Bueno, para ambos, yo creo. Pues sí. A ver, no sé si hay algún otro. ¿Alguna otra pregunta? No, todo pregunta. Comentarios. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, no sé si tengas algo. Sí, pues, yo no había visto los videos hasta hoy y sí, como están comentando, me parecería también muy útil o valioso que el espectador conozca este proceso que siguieron para llegar a estos productos finales, porque es parte de la historia y entonces a mí como espectador pues me ayuda a valorizar el producto y más allá de que se vea bonito o no, también me permite saber esta investigación y este ejercicio mental que está detrás de todo, detrás de estas imágenes. Claro. Y también mi pregunta sería esa, ¿cómo piensa presentarlo al público? Bueno, por ejemplo, la proyección. Ahorita la negociación es si la proyección se va sobre el fondo irregular del container. Una pregunta, perdón que interrumpir, para articular tu pregunta. Él está hablando del producto y conclusión, pero desde la práctica artística uno no concluye, precisamente, eso es un poco o sea, yo no sé, no hay reglas, ¿entendés? ¿Qué es la práctica artística? Como, por suerte nadie se ha puesto bien de acuerdo, ¿verdad? Porque hay mucha ambigüedad por eso, pero yo tengo la impresión que su trabajo no concluye en lo visual, en ese video, ¿entendés? Me atrevería yo a decir, ¿entendés? Obviamente tienes mucha razón en cuanto sería muy útil contextualizar y narrar, ¿no? en el espacio de YouTube, como que pudieran escribir y no poner ahí de qué se trata toda esta narrativa, pero yo no reduciría su trabajo a ese video para nada, ¿verdad?
y sobre todo no lo vería como un producto. Yo creo que eso es el antidiscurso de la investigación como práctica artística, ¿verdad? Uno no produce productos como la pintura o como la escultura, sino estás produciendo conceptos y estás produciendo ideas, ¿verdad? Y más que ideas, cuestionamiento, ¿verdad? Y como las preguntas, pues no necesariamente tienen que siempre responderse, ¿verdad? Sobre todo cuando uno las percibe desde la ética, ¿no? Siempre queda la ambigüedad de las respuestas, ¿verdad? Entonces yo, solo para poner en paréntesis, ¿no? ¿Verdad? Así como, tal vez para darles el valor a su proceso, yo recomendaría que no le dieran como esa prioridad a ese video, ¿entendés? Sino, o sea, tal vez me atrevo como, o no sé, me repito tal vez, como es mucho más interesante su proceso, ¿verdad? El proceso de investigar, o sea, esa relación que instauraron desde hace cuántos meses, ¿no? Esos métodos, ¿me entiendes? ¿Cómo ustedes, ahí es el challenge, ¿no? Cómo uno presenta ese proceso, ¿me entiendes? Y no... O sea, eso es algo bien, cómo uno encuentra soluciones estéticas a algo que no está concluido, ¿no? Porque un producto, como dice él, es cierto, está concluido, o que sea una pintura que no esté acabada, por ejemplo, pues es un objeto, ¿entendés? Entonces tiene una conclusión material en un espacio y un contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo bien interesante como ustedes presentan. Es que va a ser un archivo interactivo, es que es una especie de display de conferencias, es que está, como usan medios digitales y virtuales, es que se le va a dar uso a lo virtual, bueno, etcétera, ¿no? Pero eso yo creo que esa es la parte de cómo uno presenta su investigación, ¿verdad? Desde la práctica artística, porque si no, pues lo que harían es una conferencia, ¿no? De lo que hicieron, ¿verdad? Así como que también está bien, ¿no? Pero yo me pregunto desde su práctica artística, cuáles son las soluciones estéticas que van a abordar para poder resolver cómo presentar un método de tantos meses, ¿no? Y la ambigüedad también de las metodologías y de cómo se presenta y cómo se usa en lo virtual. Perdón, pero era como, para mí era muy importante, era como, o sea, sí, pero, o sea, su video es muy importante, pero de verdad que es mucho más interesante en general. O sea, es que es una cuestión bien ética y honestamente, porque es que la práctica, la investigación como práctica artística, es decir, ¿qué es más importante? ¿Lo que uno produce como conclusión o las metodologías que uno se inventa y produce? ¿Entendés? Entonces yo eso lo pregunto como a ustedes, ¿no? Como artistas, ¿cómo la ven? Y yo en lo personal no me parece que es la conclusión, ¿verdad? O sea, yo creo que uno puede decir, bueno, pues sí, ¿no? De hecho, es más bien esa imposición de la idea científica. ¿Pero? Depende, porque ellos todavía no tienen una conclusión, entonces no hay conclusión que presentar. Pero de repente de acá a unos meses sí llegan a una conclusión, entonces podría presentar el proceso y la conclusión. Pero ahorita justo como están en medio del proceso y de difundir y ni siquiera es como una cosa bien orgánica lo que está pasando, porque se ponen ciertas directrices para los ejercicios, pero están dejando que crezca medio orgánico, se están dejando llevar. Pero eso es lo interesante. Claro, por ahora sí, porque no hay conclusión. Pero yo creo que inclusive al final, eso es más interesante. Perdón, yo pienso eso que sí, pero que porque si no es como están haciendo el método científico, ¿entendés? Esa es la diferencia. Esa es mi cuestión acá, mi pregunta, sincera pregunta, así de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación artística y la investigación científica? O sea, porque ellos no están haciendo un trabajo historiador de arte, ellos tienen una práctica, están inventándose una metodología, y cuando tú te inventas una metodología, pues no vas a usar el template de lo científico, ¿no? En la investigación científica es importante el experimento y que el
resultado del experimento se repita. O sea, es válido una vez que el experimento lo haces una o dos veces, tiene el mismo resultado. Y en la investigación artística eso no aplica. ¿Verdad? Y eso Exacto, eso era lo que... ¿Qué vas a decir, Javi? Bueno, sí, en esta negociación se ha ido moviendo más hacia el arte conceptual. Lo platicábamos hace creo que 2 sesiones. Estamos generando archivos casi como Art and Language, ¿no? Ayer, hace unos días, pensábamos que todos estos diseños que se están haciendo a través de Google Drawing, ponerlo en grande y poner el documento para que la gente lo vea, va a haber documentos interactivos. Hablábamos incluso de una mesa, unas mesas que vamos a tener con todo este proceso. Pero no solamente ya ni siquiera este proceso, sino de la primera propuesta con la cual conocí a Paloma, que ella vino a hacer a Matamoros, que es como el protoproyecto, ¿verdad? Sin que lo fuera. Entonces es algo que está en proceso. Nos lo hemos ido encontrando. Y por otro lado, es curioso porque ni siquiera lo que uno piensa que es estable es estable. Por ejemplo, la pintura. Las pinturas de Al Reinhardt, las que son negras, como el óleo tarda como 500 años en su proceso y dejó líneas tan delgaditas, blancas, ya desaparecieron algunas, porque el óleo sigue caminando y terminó de ser otra pieza, ¿no? Sí hay la necesidad de tener cosas conclusivas, pero la realidad es que no puedes tener nada conclusivo. O sea, ni algo como el óleo, como la pintura tradicional, por decirlo así, ¿no? En este caso que sigue avanzando. Todo lo que hemos hecho, corremos el riesgo de que si no lo imprimimos o grabamos y perdemos la memoria, solamente va a quedar nuestra propia memoria, ¿verdad? Entonces, sí es una constante negociación y sí ha sido a veces un poco denso porque son preguntas. Empezamos con la certeza de algunas respuestas y a mitad de camino lo que tenemos son preguntas. Me encanta. Pero eso es mejor. Me Eso es encanta. exactamente la definición de la Pero bueno, exactamente. O sea, yo Pero no sé, no no es como para limitarse a decir eso, no, pero es que es peligroso concluir. Sí, pero realmente no sé. Lo interesante es peligroso concluir, pero nunca concluyes. O sea, digamos, desde la filosofía, digamos, o desde, o sea, que es cuestionarse, ¿me entiendes? Yo entiendo la práctica contemporánea desde la filosofía, ¿no? O sea, soluciones o propuestas estéticas a cuestiones filosóficas, ¿entiendes? Entonces, claro, ¿no? Fue la idea. ¿A qué era? Sonaba muy bien. ¿Qué era? cómo es, me viene por Pero dilo. No, yo no sé qué es. Yo así divago y no me salen cosas. Sí, ¿verdad? No, Pero de ahí- todos divagamos, todos estamos ahí en divagar. No, entonces, Sí. yo solo, o sea, para retomar lo del compañero, yo siento que, por otro lado, es importante la mediación también porque uno no tiene que ser excluyente y exclusivo de un público que sabe articular las ideas desde las mismas referencias, ¿entendés? Entonces yo creo que por eso es importante la mediación, sobre todo en procesos, me atrevo a decir, innovadores, ¿verdad? Que no están, o sea, no digo que ustedes sean la primera ejemplo de investigación como desde lo virtual, etcétera, pero ustedes tienen un método auténtico, personal, que ustedes crean, ¿entendés? Entonces, eso la mediación ahí es muy importante. Yo sí quisiera recalcar eso, ¿verdad? Sobre todo porque... Estamos un corredor, Anne. Dilo. Claro. No, pero precisamente no, yo no sé si un curador, pero, o sea, pensar en el yo creo que es importante tener empatía con el público, ¿verdad? Y que por más, como dices tú, conceptual o
o inconcluyente que pueda hacer un trabajo, es casi que la responsabilidad del artista, no de comunicar, porque como dice William, ni que fuera telegrama, pero sí de tener un engagement, ¿no? O sea, es como, ¿verdad? Entonces, si yo llevo a mi abuelita al container, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? ¿Verdad? ¿Cómo van a ser? O sea, digamos, ¿entendés? Eso por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, o sea, ese es el reto, yo creo que un poco que todos, o bueno, yo a veces es un poco un reto, ¿no? Así como cómo uno crea diálogos profundos en temas, me atrevo a decir, de lo universal, de lo humano, de una manera en la que, por más que estés haciendo referencias muy contemporáneas, muy específicas, o hablar de lo virtual, etcétera, pero que al final es un tema que nos concierne a todos, por eso es un tema de consumo diario, es un tema de la sociedad, cómo se construye y se reinventa, es un tema que aborda también las relaciones humanas, cómo se construyen, etc. Entonces es un tema muy relevante en muchos aspectos, y entonces yo me preocuparía cuando ustedes están hablando de un dispositivo visual, de cómo mostrar, de cómo crear ese escenario, esa plataforma donde van a compilar su investigación, su propuesta estética, tener en cuenta lo importante de la mediación, porque son procesos que, digamos, un público necesita contextualizar, ¿verdad? Eso es yo creo que mi último comentario, porque ya me siento yo que monopolicé ahí así todo, qué pesada, ¿no? Pero de verdad, yo los felicito, me parece me inspira su espontaneidad también, de que se conocieron, empezaron a trabajar y tienen de pronto un proyecto bien concreto, ¿verdad? Y me parece fascinante, ¿verdad? Y sí, yo tendría esa recomendación, porque yo conozco, o sea, como conozco el trabajo de Paloma, sé que ella tiene tiene esa empatía, ¿entendés? De no hacer un trabajo, uno tiene un público, entonces uno trabaja, tiene un público, y siempre es bueno recordarse, ¿verdad? Que uno tiene un público y que uno no quiere estar, bueno, yo me lo digo a mí, no se lo digo a ustedes, pero es lo que yo me digo a mí, ¿no? Un poco como, hey, me lo digo a mí como no estés autista con esas tus ideas así en las que de pronto está uno muy en lo abstracto, ¿no? Pero se los digo más bien como desde la amistad más bien, porque es algo que yo me lo digo mucho, ¿no? Cómo crear un trabajo que es relevante para un público en general, pero sigue siendo igual de profundo y tiene una lectura desde lo contemporáneo, ¿verdad? Y porque al final lo contemporáneo pues es todo lo del presente, ¿verdad? Entonces creo que esos son los challenges que tenemos que lidiar todos los artistas, así de cómo lidiar con esos procesos de asumirse, de presentarse y de tener el engagement con un público, ¿no? O sea, de tener una cierta reciprocidad de diálogo, ¿no? Como, o sea, tenés un público y es un público que es igual de interesante, o sea, la diferencia es que ellos no se dedican a articular sus ideas y conceptos, ¿entendés? Pero es también, yo siempre pienso eso, que todas las personas tienen cuestiones metafísicas y así como nosotros de pronto nos estamos preguntando cualquier cosa delirante, yo pienso que todos nos preguntamos cosas delirantes, porque nuestra identidad humana propiamente es de ya delirante, ¿no? Entonces ¿cómo no le va a interesar a alguien esos cuestionamientos? No sé. Pero bueno, ya me detengo, yo les dejo ahí que concluyan ustedes, ¿verdad? Por favor, porque ya. No, pero sí, está muy interesante. Pues la idea era de este diálogo, ¿no? Extenderlo y llevarlo a otra plataforma. Y es interesante porque estaba viendo que de alguna manera todos estamos en la espacialidad, en esta idea de la movilidad, de la relación sensual
o conceptual que tiene el espectador. Francisco es arquitecto y pues tiene que estar pensando en eso constantemente. O tú desde el punto de vista como curadora, como artista, como Paloma, como compañera, o sea, eso nos enriquece a nosotros, no para tener algo conclusivo, sino para seguir tejiendo esto, ¿no? Lo que tú mencionas de los mediadores, del contexto, de la claridad y también de esta expansividad del propio proyecto, ¿no? Claro. Pero bueno, sí ha sido interesante, partiendo de esa incertidumbre, ¿no? Digamos que es lo que guía un poco también el proyecto, ¿no? Este diálogo y este cambio constante, de cómo empezamos a cómo vamos ahorita, ha ido transformándose según el diálogo, ¿no? No, muy fascinante, y sobre todo también muchas gracias a Paloma siempre. No, pero me fascina, te lo juro, porque es como ese espíritu de engagement y realmente de involucramiento, y o sea, es muy admirable, sobre todo porque yo creo que tengo la impresión que las prácticas contemporáneas hoy por hoy se construyen desde lo individual, ¿no? Porque hay ese tema de la autoría y es como... es también interesante cómo ustedes comparten una autoría en un proceso de investigación, ¿verdad? En un proceso de una práctica, y a mí me parece muy fascinante, y de verdad que me da mucho gusto. Gracias por invitarme y por invitar también, y por invitarnos, ¿no? Y por estar en esta curiosa conversación. Sí. Bueno, esto fue un poco... se nos ocurrió hace 2 días, pero sí habíamos pensado tener conversaciones por grabarlas propiamente, ya ponernos a investigar cómo funcionan todos los programitas en la computadora para poder grabar una discusión bien con varias personas de diferentes puntos en el mundo, y pues hasta ahora lo pensamos hacer en español, así que es muy posible que reciban otra invitación de nosotros para volver a hacer este ejercicio, y a lo mejor con preguntas específicas, ¿sabes? Como un tipo panel de discusión en el que hay 3, 4 preguntas generales, y a lo mejor yo puedo ser la moderadora o Javier y conversar. Pues un gusto. No, pues gracias por el diálogo, y bueno, sé que todos tienen cosas que hacer también, Francisco, pues sí, un agradecimiento, y pues si nos permiten, pues seguir en este diálogo, quizá un poco más expandido, y todos los comentarios pues nos nutren, y el tiempo pues que nos dan, pues fantástico, ¿no? No puedes